Hasta ahora estábamos viendo con Gedeón Santos y él estaba explicando el índice conocido como Producto Interno Bruto. Nos queda Gedeón, Sí. índice de desarrollo humano y el índice genuino de progreso. Vamos a ver rápidamente Sí, cómo no. esto. Mira, ante las críticas del PIB, que luego pues, vamos a hablar un poco más de ellas, Sí. se desarrolló en los 90 un índice que fue el índice de desarrollo humano, que constituyó un salto cualitativo con respecto a las mediciones estadísticas que usaban en la sociedad. ¿Quién promovió eso? Eso lo promovió Naciones Unidas. Naciones Unidas, correcto. Y además varios economistas dentro de lo que está el propio Amartya Sen. Amartya Sen, así Sí, es. y otros economistas importantes ¿Fue quién lo concilió, Amartya Sen? que venían ya criticando las debilidades del Producto Interno Bruto. Así es. Entonces, mira, este índice se mide a través de tres cosas. La esperanza de vida al nacer, el índice de educación, o sea, el nivel de educación de una sociedad, y por supuesto el ingreso per cápita, a partir del Producto Interno Bruto. Okay. Como tú puedes ver, todavía es insuficiente, porque la esperanza de vida al nacer, tú puedes decir que un país tiene una esperanza de vida de 75 años. Sí. Muy bien, pero puede que de esos 75 años, esa persona haya vivido con poca salud, con niveles muy bajos de educación, o que su entorno no haya sido el más correcto, quizás con polución, con ruidos, con etcétera, con un nivel bajo de felicidad. Y por eso también se critica de que aunque fue un avance con respecto al PIB, todavía es insuficiente. Es lo mismo que los niveles de educación. La calidad de la educación, por ejemplo, hay que medirla más profundamente. Y por supuesto el ingreso per cápita, que es el peor de todos, porque dividir lo que produce una sociedad en un año entre sus habitantes no dice que eso a veces se reparte muy mal, normalmente se reparte muy mal. Claro. Entonces cuando decimos que República Dominicana tiene un ingreso per cápita de $3.500, es quizás una falacia, porque eso ahí estamos todos juntos, tanto los ricos, la clase media y los pobres. O sea. Sí, es como el chiste de mal gusto, naturalmente, para los economistas, que dice que en una esquina, antes de cruzar un semáforo, se juntan 4 personas. 2 de ellos tienen cada uno 2 millones de pesos, ¿verdad? Ahí hay 4 millones, y al lado están 2 desamparados indigentes que tienen 0. Entonces, entre los 4 tienen 4 millones de dólares. Por lo tanto, el promedio es 1 millón, lo que es mentira. Lo que es mentira, correcto. Así es. ¿Cómo no? Entonces, como se puede ver, es un índice que superó, por supuesto, el Producto Interno Bruto, porque mete cuestiones cualitativas como educación y esperanza de vida, pero no es suficiente. Entonces, por eso también... Aunque también con lo de la esperanza de vida es traicionero, porque según estudios, las personas con mejores ingresos tienen más expectativas de vida. Es decir, creo que en los Estados Unidos un reciente estudio decía que de las personas más ricas podían hasta superar en 10 años sus expectativas de vida a un obrero norteamericano. Evidentemente. Bueno, entonces, como este índice tampoco satisfizo, ¿no?, las ideas sociales más profundas, se creó el índice de progreso genuino, o índice genuino de progreso. ¿Cuál es ese? Ese índice se diferencia de los otros dos porque mide igual. Lo único ¿Qué quiere decir que mide igual? que mide también las transacciones económicas, O sea, un PIB, digamos, integra la riqueza. Okay. Lo único que mide al alza y a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que por ejemplo, Ajá. si hacemos una carretera, Sí. el PIB te mide lo que se invirtió para hacer esa carretera. Correcto. Asfalto, obreros, el financiamiento que se hizo, cuántos camiones se compraron, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pero no mide el PIB los árboles que se cortaron. Ya. Y la degradación al medio ambiente, o a cuántas familias afectó cuando pasó, que hubo que desalojarlas y entonces mudarse a otro entorno, y ya eso les genera quizás depresión porque no viven en el entorno donde nacieron, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace este índice? Bueno, que mide también al alza y a la baja, es decir, mide las externalidades, como se dice en economía, de una acción económica. Okay. Entonces, esta gente dice, por ejemplo, ellos te miden la delincuencia. Sí. Ellos te dicen, el PIB no mide la delincuencia. Sin embargo, lo mide indirectamente porque cuando hay delincuencia aumenta el PIB. ¿Por qué? Porque hay que poner más policías, eso se mide. Hay que comprar armas, eso se mide. Hay que comprar camiones, eso se mide, etcétera, etcétera. Es como algunos cínicos aquí en el país que no se atreven a decirlo de manera pública, pero dicen, bueno, el lavado no ha sido tan malo
porque hay una economía subterránea Claro. que se mueve para financiar la construcción, y la construcción significa varilla, cemento, obreros, consumo, etcétera, etcétera. Pero Claro. bueno, ya sabemos lo que significa todo eso en términos de estímulo a la corrupción, al narcotráfico, etcétera, etcétera. Que ahí Claro. entraría lo que tú dices. Claro, entonces esta gente también te mide la desigualdad, es decir, el costo, es decir, cuánto gana un obrero y cuánto gana, por ejemplo, su jefe superior o el dueño de la empresa, y cómo ese obrero tiene un costo, la ganancia o no que tenga. Entonces, oye, te mete una serie de variables que también son medibles, lo único que te lo mide también a la baja. Entonces, suma y resta, eso es lo bueno que tiene este índice, que no solamente te suma, sino que te resta. Mira, en el 2004, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos era de 10.6 billones de dólares. Cuando se midió con el índice genuino de progreso, en los billones nuestros. nuestro, que ellos son trillones. Que son millones de millones. De millones, correcto, que para ellos son trillones. Sí. Entonces, ese era el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. 2004. En el 2004. Cuando se midió con el índice genuino de progreso, era apenas de 4,6%. Un 40%. Un 40%. Bueno. Porque le restaron porque todas le las restaron, externalidades. correcto, todas las externalidades sociales, económicas, medioambientales, el impacto que tenían estas externalidades de todo tipo. Cuando se los restan, entonces el PIB no es tan grueso. El presidente anterior de China anunció incluso en un cónclave que ellos iban a adoptar este índice. Porque, el índice genuino sí, porque el índice del Producto Interno Bruto no les satisfacía. Bueno, pues empiezan a aplicarlo y cuando miden a China, resulta que había reducido 60% prácticamente su Producto Interno Bruto. Entonces, por razones políticas y de publicidad mundial dejaron de usarlo y volvieron de nuevo al uso del Producto Interno Bruto. De manera que podríamos concluir, Gedeón, de que a pesar de que ha habido progresos a partir de la insatisfacción de la medición del PIB como tal, es decir, con el índice de desarrollo humano y con el índice genuino de progreso, lo que está prevaleciendo es lo del PIB. Así es. Es un poco como que esto es lo que rige para todo el mundo. Bueno, es como el sistema métrico decimal, ¿no? Correcto. Bueno, y rige porque la economía mundial está organizada sobre la base de esta medición. Sí. Observa que, por ejemplo, cuando un país va a cotizar en la bolsa, sí, o una empresa, sí, o cuando un país va a optar por un préstamo, la variable que se usa es cuánto es su PIB, cuánto es su PIB per cápita, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no usas el PIB y el PIB te baja, por ejemplo, si tú usas el índice genuino de progreso y se te tumba 60%, 50% del PIB, tú no vas a conseguir préstamos internacionales. Entonces, las empresas inversoras internacionales no vendrían a tu país porque no van a ir a un país que no crece, que tiene una serie de problemas. Entonces, es decir, para que estos índices nuevos puedan aplicarse, digámosles índices alternativos, habría que haber una convención mundial, es decir, que sea adoptado por el mundo, porque mientras tanto, si no es así, hay desventajas para los países que utilizan esto públicamente. Lo que están haciendo algunos países es que no lo están utilizando públicamente, pero sí lo están utilizando para las políticas internas, para las proyecciones y para los programas de gobiernos, que es lo que están haciendo, por ejemplo, el gobierno de Bután, que es el gobierno que ha lanzado, ¿verdad?, la idea de la felicidad interna bruta. Entonces, aunque no lo lanzan públicamente y dicen, bueno, nuestro índice genuino de progreso, nuestra felicidad interna bruta es tal, lo usan PIB, pero para sus proyecciones internas sí lo usan. Y yo pienso que esa es la clave y creo que es lo bueno que tienen estos índices. Yo quiero que hablemos sobre eso, Gedeón. ¿Cómo no? Vamos a otra pequeñita pausa. No se muevan porque venimos ahora a la tercera parte de esta conversación y esta presentación de Gedeón Santos sobre los índices, sobre los medidores de las políticas públicas que tienen los gobiernos, los países. Venimos enseguida.